Se aprobó, hay recortes en algunos rubros relevantes, muy importantes, seguridad, salud, por ejemplo, y hay otros en donde las bolsas crecieron, ahí estarán seguramente parte de las prioridades de la presidenta Sheinbaum y de su gobierno. Hay instituciones que prácticamente se van a quedar sin el dinero suficiente para poder operar. ¿Para dónde se jaló la cobija? Luis Miguel González. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de estar acá. Buenas noches, Rogelio Rodríguez Garduño. Un gusto, Manuel. Muy buenas noches. Alicia Salgado. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Las prioridades, ¿qué te llama la atención de lo aprobado? ¿Qué es lo que quería la presidenta Sheinbaum en su grupo parlamentario Morena y los aliados los que avalaron lo Si pudiéramos pintarlo con brocha gorda, es un presupuesto que respeta los proyectos mascota de López Obrador, le abre un espacio a los proyectos de Claudia Sheinbaum y de ahí en adelante todo el mundo a llorar. Pues sí. O sea, le respeta a Tren Maya, le respeta a Dos Bocas, Claudia Sheinbaum que apuesta por la construcción de trenes, y de ahí en fuera a llorar te refieres a salud, seguridad, poder judicial. Que creo que parte del asunto es nuestro presupuesto es muy rígido. Cuando vemos de 9.200.000 millones que solo se pudo tocar 40.000 millones en las negociaciones. Nada. Nada. Es nada. Literalmente son 5 centavos de 100 pesos. Qué cosa, no sé. Es nada, es nada. Alicia, ¿qué te dice lo aprobado? Pues que evidentemente hay prioridades distintas, ¿no? Porque te pueden decir que algunos presupuestos se ajustaron en función de que hay proyectos en marcha que van a tener definiciones en adelante porque no tienes los proyectos ejecutivos y no tiene caso asignarle recurso cuando todavía no tienes aprobado el recurso. O sea, el para qué, el o el cómo. Es el caso, por ejemplo, del agua, ¿no? Que ha sido muy comentado. Al final de cuentas, ¿cómo puede ser que un organismo que es vital y un tema que es fundamental como el tema medioambiental, pero en particularmente la recuperación del agua y después del programa hídrico que te presentan, la Conagua acabara con 20,000 millones de pesos de presupuesto, ¿no? Cuando el último presupuesto fue de 80,000 millones de pesos. Entonces te dicen, es que ellos tenían la construcción del cuchillo, pero el cuchillo ya terminó. Dice, sí, pero pues se supone que van a sanear 4 ríos y van a meter riego y tampoco lo tiene la Zagarpa. Entonces hay como una incongruencia importante en todas las asignaciones y definiciones presupuestales. La ley, por ejemplo, que extingue los organismos autónomos, te dice que los organismos deben permanecer por 6 meses y en este tiempo operan como autónomos. Sí. Y que además de todo deben cumplir con sus funciones constitucionales. Bueno, al INAI le quitaron prácticamente la mitad. No, al IFT le dejaron 5,000 millones de pesos, no es ni el 10% de lo que le asignaron el primer año de operación del IFT. 5,000 millones de pesos, sí, ni el 10%. Bueno, al INAI menos de 500 millones. O sea, era, 500 millones, de veras, sí, les asignaron nada, tienen que empezar a recortar personal porque no les alcanza para nada, ¿no? Pero sobre todo los dejan inhabilitados para cumplir una función para la que la reforma constitucional les obliga por 6 meses. Bueno, a ver, a propósito de eso, ¿qué me dicen del INE? El INE que estaba pidiendo algo así como 13,000 millones de pesos para organizar este experimento electoral, esta elección para elegir jueces, magistrados y ministros, poquito más, y no solamente no se los dieron, le quitaron esos 13,400 millones de pesos. Le quitaron una parte de los 30,000 millones que reasignaron, de estos que se anunció con mucho, digamos, con mucho estruendo de que se había reasignado a las universidades, que es un tema donde corrigieron el error, pero las universidades en general, Politécnico, UNAM, quedan 0.8 abajo de la inflación, o sea, esto apenas fue una suerte de rescate de ciertos números, pero lo que decías, Luis Miguel, es totalmente cierto. Vamos a tener un presupuesto donde partamos de algo. Son 9.3 billones lo que vamos a gastar, presupuestado. Y recaudamos 7.7. Tenemos 1.6 billones de deuda. De por sí ya venimos muy endeudados. Decimos menos, pero es que el ejercicio pasado fueron 1.9 billones. Sí. Y luego a esto pues tenemos que decir que tenemos que pagar más del servicio de la deuda. O sea, más de los intereses que tenemos que... Entonces, esto que son 9.3 billones, se nos escapa que tenemos que pagar 2 billones de servicio de la deuda. Una deuda que se nos salió de las manos. Y por el otro lado,
que efectivamente estamos haciendo un presupuesto de contención, como decía Luis Miguel, un presupuesto que nos va a permitir probablemente ir colocando el camino para que la presidenta presente el Plan Nacional de Desarrollo el próximo año y veamos qué es lo que la presidenta va a hacer. ¿Y cuáles son sus prioridades? ¿No? Porque hasta ahora es pagar, digamos, las facturas del sexenio anterior, la herencia de López Obrador. Una de las críticas desde que empezó este proceso de discusión tiene que ver con el optimismo. Con toda razón alguien diría, bueno, ¿y qué tiene malo ser optimista? ¿A poco querían que fuéramos bien pesimistas y que lo entregáramos llorando? El gran problema con el ejercicio presupuestal es los gastos son casi seguros y los ingresos no tanto. Entonces, si haces cuentas alegres, tú dices, es que me va a llegar tanto dinero de impuestos que voy a cobrar porque la economía va a crecer 2 o 3%. Y si la economía no crece, no necesariamente vas a poder recaudar lo que pensabas. Pero lo mismo ocurre con algunos supuestos en lo que tiene que ver con gasto. Y yo, a estas alturas, me ofende que Pemex sea intocable en el presupuesto. Cuando se habló de reasignaciones, más o menos el mensaje era, búsquenle por donde sea, pero a Pemex no lo toquen. Evidentemente estoy consciente que está el tema de deuda de proveedores y otras cosas, pero ¿cómo es posible que una empresa tan importante en términos de ingreso y gasto no pase por un microscopio mucho más detallado? Es decir, ¿dónde están las áreas de oportunidad? Estoy seguro que se hace ese ejercicio, pero no es público. Y para eso creo que es el Congreso. Debería de ser, aunque en el Congreso ya vimos que más bien están a manera de oficialidad de partes avalando lo que todo lo que se les mande, ¿no? También yo creo que uno de los temas que es crucial, porque es poco entendible, es el ajuste de 130,000 millones al sector salud. Si la economía no crece lo suficiente y por ende el empleo formal, evidentemente no tendrás los niveles de recaudación que hemos observado en los últimos 4 años después de la pandemia, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ten en cuenta que también hay un serio problema financiero en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. No solamente tienen que resolver los problemas de rezago en materia de vivienda, sino un atorón que hay ahí una bolsa a resolver de fondo, sino también los problemas de salud que todavía son más extremos que en el IMSS. Y luego al IMSS Bienestar, que es el programa bandera, es para dotar a la población de alternativas de salud, a la población no asegurada de alternativas de salud, es a quien le debes el mayor recorte. Lo comentábamos con Luis Miguel antes de entrar, que la justificante es que terminaron de construir los hospitales. O sea, tenían hospitales cascarón, los rescataron y más o menos a mediados del año pasado prácticamente reunieron ya 360 hospitales que están... ¿Y te hace sentido eso? Porque hoy veíamos varios casos, no solamente en la Ciudad de México, en Oaxaca, en diferentes entidades de personal de la salud protestando, manifestándose por falta de medicamentos y falta de insumos. Pues es que evidentemente no solamente es eso, también hay falta de médicos. También. ¿No? Entonces hay un programa importante de localización de médicos residentes en todo el sistema de seguridad del Seguro Popular, del Seguro de IMSS Bienestar, pero realmente con esta escasez de presupuesto es difícil. Ahora hay que decirlo con todas sus letras. Estás con una cobija que apenas alcanza. Sí. Porque aunque suena mucho 9.3 billones, representa el 22% del Producto Interno Bruto. Y México sigue siendo uno de los países que menos huella estatal tiene. Pero cómo se conforma el gasto es lo que te preocupa. Porque al final de cuentas, más de un 30% se está dedicando al pago de deudas. En todos los sectores. Exacto. Y pues las tasas de interés no apuntan a que tengan una baja o descenso extraordinariamente veloz. No se ve. Otro tema es educación, y este es un rubro que quisiera comentar, porque en educación es curioso, este programa La Escuela es Nuestra, que es un poco rehabilitar las escuelas y meterle dinero a las antiguas escuelas que no les metemos de hace 40 o 50 años, se le baja sensiblemente. Casi 20%. Que es entregar el dinero a los padres de familia. Y vemos por el otro lado, dicen, no le bajamos a la educación porque estamos haciendo transferencias. Ahí están las becas Rita Cetina, ahí están otros apoyos escolares, etcétera.
pero es contradictorio porque van a tener becas las niñas y los niños, pero no van a tener escuelas, porque hay estados donde desde el sismo de 2017 las escuelas están inhabilitadas, Sí. no se están construyendo escuelas. Entonces, decir que sí le invertimos más educación es un contrasentido. Hicimos más transferencias, lo mismo en salud, estamos haciendo transferencias, pero las personas están yendo con los médicos, eso sabemos, están yendo a la consulta privada, entonces están gastando mucho dinero de las transferencias. Por otro lado, reactivar la economía, pero es un contrasentido, porque el Estado no está haciendo la labor del Estado en educación y salud. Educación y salud, dos rubros claves. Hay un tema que, bueno, yo creo que los diputados y el Ejecutivo no hicieron el trabajo de pedagogía alrededor del presupuesto que tendrían que haber hecho. ¿Me explico? Dar más detalles de qué significa cada rubro. Veíamos a la presidenta en algunos videos en determinados momentos clave tratando ya de explicar, pero tengo la impresión que parte de este malestar en algunos sectores, las protestas, tiene que ver con cosas reales, pero también con una muy mala operación política, y por operación política me refiero a comunicar. A mí hay otro tema del presupuesto que tengo años que estamos envejeciendo como país y el presupuesto lo refleja. No es solo las pensiones, las que llaman las pensiones de López Obrador, es todos los compromisos que tienen que ver con retiro de trabajadores, con atención a la tercera edad. Ya estamos hablando de más de 20% del presupuesto. De ese tamaño. Estamos más pegados a los 2 billones de pesos. Y ahí sí no hay que echar la culpa a nadie, es lo que sí creo que tenemos que dejar de contarnos el cuento que somos un país joven y del bono demográfico. Somos cada vez más un país donde el presupuesto se va a tener que hacer cargo de la tercera edad. Aunque tenemos una población que tiene en promedio 29 años de edad. También ya quisiera Estados Unidos tener ese promedio de edad. Pero el problema no es el promedio, es que ya tiene 6 millones de personas con más de 60 y ya empiezan a estar en la parte de los que reciben. Y cada vez son más. Aquí el tema es un tema que cada vez es más crítico, ¿no? Pero, por ejemplo, temas que te llaman mucho la atención por el recorte presupuestal. Te hablan de bachetón, pero no te hablan de reconstrucción efectiva de las carreteras. Entonces dices, oye, vamos a construir el México-Querétaro y la carretera México-Querétaro está intransitable en tramos completos. Y eso facilita además los problemas de inseguridad que tiene esa carretera o la de Puebla. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿En dónde se están presentando los mayores problemas de seguridad? Justamente en las carreteras que tienen un muy mal estado. Que son casi todas. Pues, además, los tramos federales, pues tú no los transitas, la mayoría no los transitas, se vuelven impresionantes. El tren, digamos que está en un diseño permanente, pero realmente quien se está llevando todos los recursos asignados es el transpeninsular, el tren que va a Chiapas y el tren Maya, porque falta la construcción del último tramo que va de Chetumal a Escárcega, ¿no? Y ese tramo, aunque tiene una vía muy recta, implica pues una cantidad impresionante de recursos. No, y además van tardísimo porque ya costó 3 veces más de lo que se dijo iba a costar y ya se demoraron mucho más de lo que dijeron iban a tardar en Pero construirlo. te dicen que lo van a sustituir o sea, por ejemplo, puertos, ¿no? Una inversión impresionante. Solo Manzanillo, 45 mil millones de pesos. Es un dineral. No me quiero ir sin preguntarles, a ver, ¿qué va a pasar con el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación? Porque pues no hay dinero. Y dice la presidenta del INE que se van a poner creativos, que las 170,000 casillas que se instalaron en junio pasado no se van a poder instalar. No sabemos ni quién va a contar los votos. No sabemos nada y estamos ya en el proceso en curso. Me parece que va a ser un proceso de mucho desinterés ciudadano, por lo tanto va a ser una serie de improvisaciones, reutilización, como han dicho. No habrá difusión, no habrá propaganda, no habrá dinero para esas cuestiones. Y lo peor de todo es que la ciudadanía no acudirá. Yo creo que sin hacer augurios de mal sentido, será algo semejante a esta consulta de los presidentes, donde gastamos y no hay un efecto. Yo quiero poner rapidísimo en la mesa, no hay reasignaciones para Cancillería y Economía frente a Trump. Pues van a necesitar más recursos para atender migrantes, Economía va a necesitar más recursos
para cabildear. No se está una considerando negocio. nada de eso. Y hay un Es el tema- mismo presupuesto y lo van a tener que Ni hacer rendir. amenazas, ni deportaciones masivas. Y hay nada. un tema también muy Consideramos. fuerte, el Poder Judicial local, ¿no? Sin duda. No tienes idea de cómo se va a elegir. Gracias, Alicia. Muchas gracias, Rogelio. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásala.